Buenas noches, hermano y hermanos y hermanas. Gracias al Señor por una vez más que nos permite reunirnos por este medio virtual. Gracias al Señor por esto. La semana pasada empezamos este mensaje acerca de las enfermedades y puede ser que se dio la impresión de que todas las enfermedades son causadas por faltas o pecados o transgresiones, pero no es eso, y tampoco te puede ser que se haya dado la impresión de que eh, Cristo no nos, Dios no nos quiere sanar o algo así, pero no, sino que era y es todavía para que podamos nosotros entender y comprender de dónde proviene la enfermedad, dónde inició la enfermedad, ¿verdad? Y también cómo es que podemos ser sanos, porque realmente necesitamos ser sanos, necesitamos la sanidad, a no ser que tengamos una situación como Timoteo, que tenía problemas estomacales y no había modo, él entendió que tenía que seguir con ese padecer, o como Pablo, ¿verdad? Pero no necesariamente es nuestro caso. También hay enfermedades que son causadas tanto por nuestra negligencia, ¿verdad? Tal vez pueden ser asuntos hereditarios, puede ser, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué razón, ¿verdad? Vimos por qué razón es que entró la enfermedad a la humanidad. Antes de la caída del hombre, antes de la caída, no, antes de la caída no había ese asunto de las enfermedades. No, el hombre no era afecto por la enfermedad, ni tampoco era afecto por, por el tiempo, ¿verdad? Es decir, no era afectados tanto Adán como Eva, sino a partir de la caída, estos asuntos empezaron a afectar tanto la muerte como el pecado, tanto la muerte, perdón, como la enfermedad. A partir de ese momento la humanidad empezó a tener esa experiencia, ¿verdad? Se le dijo a la mujer que iba a padecer el embarazo y el parto iba a ser ahora con dolor, quiere decir que antes era así, antes de ese momento era sin dolor. Y así, muchos padecimientos fueron entrando a la humanidad a partir de ese punto. Por ejemplo, para que tengamos una idea, hubo un pequeño paréntesis para el pueblo de Israel. Cuando anduvo por el desierto, Dios prometió que los iba a guardar tanto de sus enemigos como de las enfermedades, ¿verdad? De la muerte y del tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puedo decir eso? Porque se les dijo que no se iban a enfermar, la ropa crecía con ellos. Ciertamente algunos fueron eliminados tanto en cuestiones de guerras como en cuestiones de transgresión, pero este paréntesis se cumplió siempre y cuando estos israelitas guardaran los mandamientos del Señor. Una vez que se alejaran del Señor, caía algún problema. Mientras ellos estaban del lado del Señor, el Señor les mandaba comida, les mandaba agua, todo tenían. Una vez que se empezaban a alejar del Señor, que agua amarga, que esto, que las enfermedades, que las serpientes, pero decíamos también, todavía estoy haciendo un pequeño resumen de lo de la semana pasada, también decíamos que también había dos problemas serios con el pueblo de Israel. Uno es la idolatría y el otro es la moralidad. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel se cometía este tipo de transgresión que es la idolatría, caía un juicio. Miren, solo entraron al desierto, se fue Moisés y ya no bajó. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Le pidieron, haznos un becerro, lo vamos a adorar y aquí vamos a hacer una fiestona, ¿verdad? Bajó Moisés, se enojó y miren, toda esa gente fue eliminada, la muerte, ¿verdad? Por causa del pecado. Y así podemos poner más ejemplos. Recuerden que esto es para que nosotros podamos eh, darnos cuenta completamente de dónde es que surge la enfermedad. ¿De dónde surge la enfermedad? Del pecado y de la muerte. Estos son eh, del pecado surgen dos pares, ¿verdad? El pecado y la muerte, el pecado y la enfermedad. Esto va a ser
así siempre. Como les decía también, están estas excepciones cuando son enfermedades de nuestra negligencia que nos contagian. Ahora aquí está otra vez de vuelta ese asunto que padecimos hace algún tiempo. Y miren, están estas como gripes de 2 semanas, que no es normal, ¿verdad? Pero esto está fuera de nuestro control, de alguna manera. Entonces, también vimos que nuestras transgresiones causan la enfermedad, causan la enfermedad. Entonces, basados en este principio, buscando la sanidad, nosotros debemos enfocarnos primeramente en buscar el perdón de Dios antes de ser curados, es decir, antes de empezar a buscar otras opciones. Recuerdo que hace algunos meses largos vimos un mensaje relacionado con las ofrendas materiales y cómo es que el creyente debe administrar sus finanzas. Y hubo un testimonio que está en el mensaje con respecto a esto, de un hermano en Inglaterra que él, pues, era un hombre pues que servía al Señor únicamente, ese era su trabajo, y de repente en su hogar hizo falta la harina. Y su esposa le dice, pues fulanito, ya no hay harina. Y el hermano empezó a indagar en sí mismo. ¿Di mi ofrenda? Sí, di mi ofrenda. ¿Di mi diezmo? Sí, di mi diezmo. ¿Y entonces qué? ¿Por qué no tenemos harina? Si Dios tiene que proveer, esa es una promesa de Dios, Él tiene que proveer. Entonces el hombre fue a la cocina y se dio cuenta que tenía un excedente de mantequilla. Entonces agarró el excedente, lo preparó y a la calle, pues a caminar, a preguntarle al Señor a quién debía darle esa mantequilla para poder recibir la harina. El Señor le mostró, llegó con la hermana muy agradecida porque justo le faltaba la mantequilla y cuando el hermano regresó a su casa ya había harina. Alguien había llegado a dar la harina. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque esta es la manera de ser bendecidos en lo financiero y en las cosas que necesitamos en la casa. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque la palabra del Señor dice, dad y se os dará. Amén. Dad y se os dará. Así que si usted necesita algo, empiece a ver qué no ha dado. ¿Ha dado su ofrenda? ¿Ha dado su diezmo? ¿Tiene algún excedente? Y salga a repartirlo, ¿verdad? Empiece a buscar. Aún cuando usted reciba algo y es demasiado para usted, de una vez. Porque el Señor seguramente le va a proveer de otra cosa que sí necesite. Es un principio. Ahora, le ponemos pausa a esto, lo hacemos a un ladito y volvamos al asunto de las enfermedades. Como creyentes, no deberíamos padecer muchas enfermedades, pero si las padecemos, necesitamos aprender a cómo lidiar con estas enfermedades. ¿Y cuál es el primer asunto que deberíamos considerar? Nuestras faltas. Así que necesitamos ir delante del Señor y hacer una confesión exhaustiva, exhaustiva, profunda, profunda, porque en la proporción que profundizamos, vamos a darnos cuenta que tenemos muchas faltas y cuando las confesamos el Señor es fiel y justo. ¿Y saben qué? Las enfermedades van a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos enfermos muchas veces por causa del pecado. Hermano, pero si yo no cometo pecados, yo no hago muchas cosas malas, ¿verdad? Pero ya dijo muchas, ¿verdad? Y entonces, si decís que no cometéis pecado, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos mintiendo, ¿verdad? Porque cometemos nosotros una serie de faltas porque el pecado está en nosotros. Entonces, esto es algo muy importante que debemos aprender. En cuanto empezamos a padecer algo, dejamos ir al Señor. Señor, ¿ah? ¿Qué es este asunto? Y hablábamos de la confesión de pecados de 1 Juan 1:9, ¿verdad? La cabeza, sus oídos, qué es pensamientos, ¿verdad? Y indague, Señor, recuérdame, recuérdame. En esto de la confesión es importante ir delante de Dios. Recuerdo el testimonio de alguien que ya después en la adultez estaba en un tiempo de confesión y el Señor le recordó un pecado, una mentira que había dicho cuando tenía 6 años. Imagínense eso. Era una mentira
que dijo a sus padres, pero el Señor en esa comunión que tenía con el hermano le recordó eso. ¿Para qué nos recuerda los pecados el Señor? El Señor no nos recuerda los pecados para juzgar, para acusarnos. Ese es Satanás. El Señor nos recuerda nuestros pecados en algún momento para que los confesemos, para que le digamos al Señor, por ejemplo, el caso de este hermano, dije una mentira y es pecado, dije una mentira esa vez y es pecado. En ese momento confesé, el Señor me perdonó y entonces seguramente vendrá la sanidad. Entonces es muy importante que cuando caemos enfermos, debemos primero, nuestro primer asunto es buscar el perdón de parte de Dios. Les digo, este es un asunto que a muchos van a decir eso. ¿Qué está diciendo el hermano? ¿Verdad? Porque tenemos tal vez conceptos religiosos, ¿verdad? De primeritas ir de rodillas delante del Señor y a pedir la sanidad. Pero considere esto. ¿Cuántas veces ha estado alguna vez? ¿Cuántas veces? ¿O ha estado alguna vez orando por una enfermedad y no se sana? Y ora y ora y ora y no tiene la respuesta de Dios. ¿Qué pasará? El asunto no solamente pueda que no sea algo ni fisiológico ni físico, sino más bien sea algo interno. Qué lección más maravillosa. Vamos a ver algunas citas en cuanto a esto. Miren pues, las enfermedades, primero, estoy seguro que aquí si abrimos micrófonos y preguntamos aquí cada quien si tiene alguna enfermedad, vamos a hacer una lista grande, ¿verdad? Ya después de los 40 ya estamos bien descompuestos, pero no vamos a hacer eso, ¿verdad? Enfermedades tenemos todos, bastantes, ¿verdad? Pero vamos a considerar la obra del Señor, su ministerio terrenal desde cierto aspecto. Isaías 53, del 4 al 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, aleluya, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, primeramente, molido por nuestras iniquidades, que tiene que ver. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por último, y por su llaga, fuimos nosotros curados, ¿verdad? Miremos este versículo. Y este versículo es citado también en el Nuevo Testamento. Aunque dice ciertamente, o sea, está diciendo, miren, sí, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros azotes. Y nosotros lo tuvimos por azotado. Más Él. Miren, pues entonces explica, sí, tal vez tenían una discusión de las enfermedades. Sí, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, más Él fue herido por nuestras transgresiones. Primero que la muerte del Señor primero fue por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestra paz. Y por último, por su llaga fuimos curados. Esto no es que al Señor no le importen nuestras enfermedades, en realidad le importan bastante. Cuando Él estuvo en la tierra, ¿qué es lo que hacía? En su ministerio terrenal, ciertamente Él estaba predicando el Evangelio del Reino y hablaba. Pero si consideráramos, hiciéramos un listado en el Nuevo Testamento, dentro de lo que se oye, de lo que le podemos leer del Señor, que Él hacía alguna predicación, o estaba en el templo, o estaba con una multitud enseñando, estaba más haciendo milagros, alimentando gente, sanando gente, resucitando a gente. No podemos decir que los relatos que vemos en el Nuevo Testamento son los únicos milagros que el Señor hizo, o las únicas enseñanzas que Él hizo. Seguramente fueron cosas más abundantes porque trascendió su fama por mucho tiempo. Pero miremos el orden, ¿verdad? La manera en que el Señor ¿por qué fue muerto? ¿Por qué pasó por la muerte? Fue por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, porque tuviéramos paz. Pero al final, por su llaga fuimos nosotros curados, también por nuestras enfermedades. Así que al Señor le interesa no el hecho propiamente de sanarnos a nosotros, sí le interesa sanarnos, pero le interesa al Señor librarnos de la enfermedad. Librarnos de la enfermedad como algo que aqueja a la humanidad. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. ¿Qué causa el pecado? La muerte y las enfermedades. Entonces debemos tener como otra percepción de este asunto, ¿verdad? Sí le interesan las enfermedades. Él sanaba a gente, sanaba a los leprosos. ¿Se acuerdan de los leprosos? El paralítico lo sanó,
¿verdad? Y a mucha gente, al ciego le dio la vista. Amén, amén, ¿verdad? Pero y le interesaba tanto que él hizo estos milagros aún antes de su misma muerte, ¿verdad? Entonces otra vez, ahora por ejemplo en el Nuevo Testamento hay una mención de esto, ¿verdad? De este mismo versículo. Dice, él mismo tomó nuestras debilidades, llevó nuestras enfermedades. Esto es como una traducción de lo que leímos en Isaías, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué es lo que va primero? Primero las debilidades y luego nuestras enfermedades. ¿Por qué razón hace este tipo de comentarios? Porque Dios trata de manera diferente con nuestro pecado y las transgresiones que con las enfermedades. No hace el mismo tratamiento, no lo hace de la misma manera. Hermano, ¿de qué está hablando? Recuerda el ejemplo de lo de las finanzas. Si quiere recibir, ¿qué hay que hacer? Dar, ¿verdad? Para recibir, ¿qué hay que hacer? Dar. De y va a recibir. Ahora vamos a ver cómo podemos ser sanos. En primer lugar, antes de orar por la sanidad, necesitamos tener delante de Dios una confesión exhaustiva. Esa es la manera. Cuando oremos hay que orar de manera exhaustiva. Es decir, orar hasta que nos quedemos exhaustos. ¿Cómo es quedarse exhausto? ¿Ah? Cuando nos toca caminar algunos, ay, 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 ¿verdad? Caminamos una cuadra, 2 cuadras, y después de 2 cuadras y media, ya empezamos a buscar una banquita, ¿verdad? Porque estamos cansados. ¿Ah? Pero todavía no estamos exhaustos, nos hacen caminar más. Y llega otra vez, nos sentamos y ya nos intentamos levantar. Ya no puedo levantarme. Ya no me puedo levantar. ¿Por qué? Porque estoy exhausto. Así que orar hasta que ya no pueda orar más, ¿verdad? Hacer una confesión hasta que ya diga, ya no tengo nada que confesar. De veras, ore otra vez. Salió otra cosa. Amén. Y lo vamos a confesar. ¿Qué estamos haciendo con la confesión? A veces se nos decía de la confesión que, bueno, que está bien, ¿verdad? Que es para no tener esa incomodidad con Dios. No tener algo que nos interrumpa, ni la comunión, ni nuestras oraciones, ¿verdad? Que las oraciones no pasan, pero hoy estamos aprendiendo que la confesión también, ¿a dónde nos conduce? A la sanidad. Los que tengamos trasfondo en la cristiandad, esto es algo que no nos parece lógico, pero es lo que está enseñando el Señor aquí en su palabra y en este ministerio maravilloso. Para nosotros, ¿qué es lo lógico? Que venga el hermano fulanito y me ponga la mano, que venga él porque estoy muy enfermo, ¿va? Eso es lo normal, pero no es que no, ¿verdad? Porque también se dice que hay que imponer manos y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, pero estamos viendo hoy que no solo es eso. ¿Sabe por qué? Porque, o sea, no digamos que no está bien, sino yo puedo quitarme este peso y el Señor quiere librarme de la enfermedad sin que esperar que los hermanos tal vez están muy ocupados y no pueden esta semana, sino hasta la otra. Y usted va a seguir 2 semanas con ese, confiese sus pecados y va a ver que va a experimentar la sanidad. ¿Por qué razón? Porque Él llevó nuestras enfermedades. Pero ¿cómo funciona eso, verdad? ¿Cómo es que funciona esto? Recordando de dónde está la raíz, ¿verdad? Como cuando uno quiere entender una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué está enfermo? Bueno, háganle exámenes. Y le hacen exámenes a uno. Y llega el especialista y empieza a leer. Ah, mire, está bajo de esto, tiene poco de esto, tiene mucho de esto. Entonces ya entendió la razón por la cual usted o yo estamos enfermos. Ahora, ¿por qué entró la enfermedad a la humanidad? Por causa del pecado. El pecado hizo que el hombre se volviera frágil. Que el hombre, después de vivir un montón de años, si mucho 80, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no nos quiso dejar vivir? Y empezamos a pensar razones por las cuales el Señor no nos quiso dejar vivir. ¿Y cómo hizo para no dejarnos vivir? Bueno, el tiempo, no acortó el tiempo. Pero muchos mueren por enfermedades, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero hemos oído, hermanos, escuchen este mensaje, cuídense, no se enfermen. Los que están gorditos, adelgacen para durar más. ¿Por qué? Porque el Señor quiere utilizarlos. El Señor hace su labor entre el cuerpo por medio de los miembros. Y algunos miembros tienen funciones que otros no pueden hacer, ¿verdad?
Y este hermanito, esta hermanita empezó a funcionar tan bien, se enfermó y se murió. Y entonces el Señor tiene que tomar a otro o a otra y le va a tomar otros años poder tener a ese hermanito o a esa hermanita. Con razón, el Señor quiere librarnos de la muerte. Y hoy estamos aprendiendo cómo ser sanos, ¿verdad? Si acaso esta enfermedad es por causa de un pecado que tengo, voy a confesarlo, voy a ir delante del Señor. Porque de veras tenemos la idea de que somos perfectos, ¿verdad? Tenemos la idea de que no tenemos pecados. Yo confesé mis pecados, ¿verdad? Ya yo no hago nada malo. Y les comentaba, hay una lista que trabajaron los hermanos, una serie de pecados. Y el ejemplo que siempre viene a mi mente en este caso es sentirse solos. Hoy día han tipificado una serie de situaciones que son enfermedades, ¿verdad? Antes, en las generaciones nuestras, los que tenemos más de 40 y anteriores, curaban esas enfermedades que ahora pues cuesta más de una manera más sencilla, pero no había todo este conocimiento, no lo sé si al final lo complica más, ¿verdad? Pero solo con confesar nuestros pecados podemos optar a que el Señor nos sane. Amén. Voy a, voy a avanzar un poco para acá. El Salmo 103. Mire, qué maravilla, qué maravilla. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Mire lo que dice más adelante. ¿Ah? ¿Dónde está la otra parte? Él es quien perdona. ¿Dónde dice? Aquí está. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Ya veo que va primero? Y luego que dice, el que sana todas tus dolencias. Aleluya. Aleluya. Amén. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos esto. ¿Qué hace el Señor? Él perdona. Y no solo es que Dios trata de diferente manera con el pecado, diferente manera con las enfermedades, sino que también son cosas sucesivas. Ahorita hemos visto hasta ahora 3 citas donde están de esta manera citadas estas dos cosas, iniquidades y luego enfermedades, pecados y luego enfermedades. Y aquí dice iniquidades y después tus dolencias. ¿Cómo hace el asunto de nuestras iniquidades? ¿Cómo lo resuelve? Confesando, ¿verdad? Confesando nuestros pecados. Vayamos delante del Señor. Necesitamos, hermanos y hermanas, de veras necesitamos tener un espíritu ejercitado. Y el espíritu se ejercita poniendo nuestra mente en el espíritu. No es que para ejercitar el espíritu usted deja la mente por ahí apagada. No se puede. Nosotros somos el alma. ¿Cómo va a ejercitar usted el espíritu? Ejercita el espíritu poniendo la mente en el espíritu. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se pone la mente en el espíritu? Poniendo sus pensamientos en lo que está en el espíritu. ¿Verdad? Porque fijar la mente en las cosas de arriba también es esto, ¿verdad? Fijar, dejarla ahí puesta. Así se ejercita el espíritu. Se ejercita el espíritu de esta manera. Se ejercita el espíritu llenando nuestra vasija. Recuerde, las vírgenes prudentes tenían su vasija, ¿cómo? Llena. Y las vírgenes insensatas, ¿cómo tenían su vasija? Vacía. La vasija representa nuestra alma. La lámpara representa nuestro espíritu. El espíritu ciertamente está lleno. El Señor lo regeneró, ¿verdad? Le dio nueva vida. Aleluya. Pero también quiere el Señor ganar nuestra alma, llenarla, llenar esa vasija. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, empezamos a poner nuestra mente en el Señor, orando, teniendo comunión con Dios, entrando en Él. Y Dios es tan maravilloso que Él mismo nos muestra estas faltas que tenemos para que podamos tratar con ellas. ¿Y qué hace el Señor? Dado el tema que estamos tratando, nos sana. Pruebe con eso, ¿verdad?
pruebe con esto. Puede ser que su enfermedad no esté relacionada con pecados. Entonces, después de haber probado con esto, pues va a ir a hacerse sus exámenes y va a tomar sus medicinas. Y así va a ser el asunto, ¿verdad? Pero puede que tengamos algunas enfermedades causadas por pecados hacia el Señor. Y sentirse solo, por ejemplo, es un pecado. Porque el Señor dijo, no los dejaré solos. Les pregunto, ¿alguno se ha sentido solo alguna vez? Y rodeado de personas. Terrible, ¿verdad? Terrible porque esa sensación viene por los ataques del enemigo. Estás solo, nadie te habló, nadie te llamó, a mí nadie me pastorea. No es posible, eso no es cierto, eso no es cierto. Por poner un ejemplo, ¿verdad? De tipos de pecados. Así que debemos recordar, las enfermedades tienen siempre dos como socios o dos parejas. Uno es la muerte y la otra es el pecado. El resultado del pecado, ¿qué es? La muerte. Y debido a que existe la muerte, ¿qué existe ahora? Las enfermedades. Las enfermedades siempre van a provenir o provienen, las enfermedades provienen del pecado, son causa de ahí. Y de todas maneras las que nos causamos nosotros mismos. Mire, ¿quién nos lleva a nosotros a hacernos daño a nosotros mismos? ¿A quién le interesa eso? A Satanás, ¿verdad? A Satanás le interesa que no cuidemos de este templo, ¿verdad? Muy bien, quiero ver el tiempo. Ahora, al principio comenté que el Señor trata de manera diferente con los pecados que con las enfermedades. ¿Por qué? Porque con los pecados, ¿verdad? Donde leímos, Él llevó nuestros pecados y también nuestras dolencias, ¿verdad? Esto está, bueno, Juan 1.29, pero no lo puse aquí. 53. Gracias, hermano. Pero, ¿cómo trata con el pecado? Por ejemplo, con el pecado en sí. Hay diferencia entre el pecado y los pecados. Cuando habla de transgresiones, iniquidades, se refiere a los pecados, a las faltas. ¿Verdad? ¿Por qué el hombre miente por naturaleza? Porque tiene el pecado que recibió de Adán y de Eva cuando ellos desobedecieron y comieron, metabolizaron ese fruto y eso está en nuestro interior, ¿verdad? Está metabolizado en nuestro cuerpo formando la carne. Pero ese pecado, ese veneno que está ahí dentro de nosotros, el Señor trató con él. Cuando el Señor Jesús pasó por la muerte, cuando Él murió, trató con el pecado, ¿verdad? Con el viejo hombre, lo anuló completamente. Y no solo eso, después de que el Señor murió y anulara eso, pues Él resucitó. En el caso nuestro, para participar de ello, porque el Señor en su misericordia diseñó este plan tan maravilloso, donde Él obtuvo ciertos logros, y luego estos logros que Él obtuvo nos los transmite a nosotros por medio de la salvación. Cuando recibimos al Señor, todo lo que el Señor logró está ahora en nuestro espíritu. Por eso decimos, ¿verdad? Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora bueno, ahí dejémoslo. Pero en esta parte podemos preguntarnos, pero ¿cómo es que con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Verdad? Porque yo no he participado de la cruz, es decir, no me han clavado, pero con tenerlo a Él dentro, todo lo que Él hizo también nos es aplicado a nosotros. Amén. Entonces, el pecado y el viejo hombre están condenados. Y ese viejo hombre no solo está muerto, porque cuando recibimos al Señor, ese viejo hombre falleció. Y no solo eso, después fuimos bautizados. Ese viejo hombre fue sepultado. ¿Ah? Y ahora nosotros vivimos en novedad de vida. Aleluya. Tal visión y tal revelación es necesario que lo veamos completamente, para que entonces nosotros, de acuerdo a eso, ya no vivamos esclavos del pecado. Esa es la manera en que Dios trata con el pecado. Pero a pesar de que el Señor llevó nuestras enfermedades, no se las llevó todas.
¿verdad? ¿Y por qué dice usted eso, hermano? Miremos casos como el caso de Pablo. Pablo tenía una enfermedad, probablemente eran sus ojos, ¿verdad? Timoteo tenía una enfermedad estomacal. Entonces, Pablo oró 3 veces, pero después de la tercera vez, ya no oró más, ¿verdad? Él entendió, no todos tenemos, no todos puede que tengamos ese caso, puede que sí, pero tenemos que estar muy seguros de esto. Entonces, el asunto de las enfermedades es diferente. El pecado y los pecados, ya eso es una cosa que hace Dios, tajante y absoluta. Pero el asunto de las dolencias lo hace de manera limitada. Por eso, pero tenemos que tener este entendimiento. El Señor sí nos quiere sanar. Miremos todos los relatos que hay en la Biblia de cualquier tipo. Es Dios mostrándose a sí mismo. ¿Cómo es que habla Dios de tal forma? ¿Cómo se le apareció a Moisés de tal forma? ¿Cómo se le apareció a Abraham de tal forma? ¿Cómo se le apareció a Daniel de tal forma? Cada una de estas apariciones nos muestran cómo es que Dios se conduce, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos la situación de Pablo, también debemos ver también esta manera en que Dios se conduce. Pero, por ejemplo, en el ministerio terrenal del Señor, para el Señor era prioritario o tenía una cierta importancia el tema de las enfermedades. Estuvo todo el día sanando gente en alguna ocasión, imagínense, solo eso. Llevaban aquella cantidad de enfermos, al Señor le interesa que nosotros seamos libres de toda enfermedad, libres de toda enfermedad. Le interesa al Señor y Él puede sanarnos, por supuesto. Y podemos pedirle al Señor con toda libertad la sanidad. Y tal vez pues me enfoqué un poco en el asunto de las enfermedades causadas por pecado, porque podemos ser sanos si tan solo confesamos nuestros pecados delante del Señor. Entonces tomemos la oportunidad. También, pero hermano, entonces no se puede orar por las enfermedades. Claro que puede orar por las enfermedades. Oremos pidiéndole al Señor sanidad. Si estamos ya seguros, si ya pasamos por la primera etapa o por la primera estación, confesamos nuestros pecados. Luego la segunda sería, si acaso la enfermedad que nosotros tenemos es una enfermedad que causa que causa un beneficio para el Señor, que causa un beneficio al Señor, ¿verdad? Que nos limita. Pablo seguramente estaba limitado y considere toda la revelación que tuvo él. Es una revelación grande que en algún momento podía envanecer a Pablo. No, pero Pablo era perfecto. Si él dijo que imitadme a mí, como yo imito a Cristo, como soy imitador imitadme a mí, porque soy perfecto como vos. No me acuerdo ahorita, perdonen esta cita, pero él dijo de sí que él tenía un estándar muy alto. Sin embargo, hubo una discusión muy fuerte donde Pablo estaba dudando de lo que él había estado enseñando. No estaba dudando de su fe ni nada, pero estaba dudando de cómo los judíos estaban influenciando la iglesia. Entonces él ya estaba haciéndose a los judíos, pero el Señor lo detuvo. Entonces quiere decir que Pablo tampoco es que fuera infalible. Sin embargo, son diferentes casos de las enfermedades. Vamos a enumerarlos. Número uno, hay enfermedades congénitas, ¿verdad? Que, pues, digámoslo así, puede que sean defectos que traemos, ¿verdad? Mi abuelito estaba enfermo de esto, mi papá estaba enfermo de esto, de lo mismo, y pues yo resulté enfermo de lo mismo, ¿verdad? Como que hay un problema ahí genético, pues está bien, ¿verdad? Hay que investigar, ore al Señor por su sanidad, ore al Señor por su sanidad, ¿verdad? Visite a los médicos y esfuércese por estar sano, para ser útil al Señor, ¿verdad? Porque el Señor llevó todas nuestras dolencias. Muy bien. Están las otras enfermedades que nos las causamos nosotros mismos. Dimos algunos testimonios la semana pasada sobre esas enfermedades. Y entonces esas enfermedades también hay que tratarlas, ¿verdad? Hay que investigar, hay que orar y pedir sanidad por las anteriores, por estas, y ver la manera de estar sanos. Pero hay enfermedades que son causadas por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿El Señor se las puede llevar? Por supuesto.
Y estas son las más fáciles de resolver. Considere esto. Porque hay enfermedades difíciles, ¿verdad? Algunos que tenemos este problema, que es lo primero que nos dice el médico cuando nos ve. Ya de entradita, tiene que bajar de peso. Ya, con eso. De entrada le dice usted eso, entonces eso quiere una labor y quiere esfuerzo y quiere la fuerza del Señor y no es tan fácil, ¿verdad? O que le dicen a usted que tiene que hacer dieta o que se tiene que inyectar esto y tomar esto a tales horas y a veces despertarse. Es un esfuerzo. Pero hay otras enfermedades que se pueden sanar solo con confesar los pecados. Así que no se quede así como que expectante. Al final, esto es lo más sencillo. Esto es lo más fácil. Ir delante del Señor, confesar sus pecados, hacer una confesión exhaustiva. Estar orando en la presencia del Señor, leyendo la Escritura con oración, con un espíritu muy ejercitado, y tenga por seguro que mientras usted se acerca más delante del Señor, eso se vuelve más santo, se vuelve más profundo. Entonces viene el Señor y le empieza a recordar sus faltas. Aquí no puedes entrar. ¿Cómo le dijo a Moisés? Vas a entrar aquí, quítate los zapatos. Aquí no se puede entrar con zapatos. Pero nosotros esos zapatos a veces son esos pecados que tenemos. Y solo con confesarlos puede venir la sanidad. Por cuestiones de tiempo yo me voy a ir deteniendo. Apenas cubrí casi la mitad de esto, ¿verdad? Este mensaje. Les animamos siempre a entrar en estos mensajes para creyentes nuevos, a que puedan estudiarlos, considerarlos, ¿verdad? Aprender, ¿verdad? Ore mucho. Cuando usted esté leyendo esto, no lo compare con nada. Decir esta enseñanza, no. Ore al Señor, ejercite su mente poniéndola en el Señor. Eso es tener un espíritu ejercitado. Tenga por seguro que el Señor le va a abrir los ojos, va a entender muchas cosas, va a aprender, va a amar más al Señor, pero también se le va a parecer el Señor como el bronce. El bronce, cuando vimos la construcción del tabernáculo de Moisés, el bronce representa el juicio. ¿Qué juicio? ¿Verdad? Ese es el juicio donde el Señor nos redarguye de nuestras faltas. ¿Para qué? Para que las confesemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdona. Y hoy vimos que nuestra confesión cabal y exhaustiva trae sanidad. Aleluya. Aleluya. Amén. Aquí me detengo, hermano. Recording stopped. Amén, hermano. Gracias, Santo, por esta hermosa palabra, por este ministerio que nos abre este tema tan maravilloso. Es un tema tremendo, hermanos. Hermanitos, queda abierta el rebosar de hermanos que quieran contar algo, lo que el Señor ganó por medio de esta palabra abierta por el ministerio del testimonio. Podemos abrir nuestros micrófonos o levantar la manito, hermanos, y podemos compartir. Mientras alguien se anima, me recuerdo un mensaje del hermano Lee, creo, en alguna vez lo escuché, donde él habla de esto y dice que las peticiones de oración, siempre que van, pues eso es lo que más pide la gente, y cuando viene de un trasfondo religioso y cristiano, es por sanidad y por prosperidad. Que los hijos de Dios no podemos tener ni necesidades ni enfermedades. Entonces, cuando llega uno a este ministerio y le dicen lo que me dijeron a mí con ese mensaje, donde decía, porque las hermanas son muy dadas a llevar, oren por esta hermana, oren por esto. Las hermanitas siempre en su amor por los hermanos viven pidiendo oración por casa. Entonces, en este mensaje el Señor me aclaró eso. Cuando escuché ese mensaje que dice que las enfermedades hay tres motivos que puede haber esa enfermedad. Una es por causa del pecado, o sea, puesta por Satanás. Dos, como lo dijo el hermano que me lo recordó ahorita, el hermano Josué, que es porque Dios necesita eso ahí para que nos acordemos que hay alguien por encima de nosotros. Y tres, por mi causa. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer, me decía el hermano en ese mensaje, es orar pidiendo la dirección del Señor para orar según de dónde proviene esa enfermedad.
pero la mayoría es por causa nuestra, por nuestra necedad. Y pues de eso me acuerda de este versículo, hermano, que el hermano trajo en 2 Corintios, creo que está. 2 Corintios 7 dice, y para que la excelente grandeza de las revelaciones no me exaltase, mire Señor, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me golpee a fin de que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado y me ha dicho, bástate de mi gracia. Oh Señor Jesús, tiene que tener uno el espíritu muy abierto y el alma saturada para poder entender esa palabra. Adelante, hermana Ivonne. Amén, hermanos. Jesús es el Señor, hermanos. Amén. Gracias al hermano, gracias a nuestro Padre amado por este hablar, porque a mí me queda claro, hermano, y es que sí, nosotros debemos, en una situación de enfermedad, lo primero es saber, ¿no? Descubrir la causa de esa enfermedad, ¿no? Y como decía el hermano al inicio, no, primero buscar al Señor antes de buscar otros medios para ser curados, ¿no? Entonces, alabado sea el Señor porque muchas veces por la situación, el afán, la angustia, pues muchas veces es el Señor el último, ¿no? Al que recurrimos. Sí. Entonces, gracias al Señor por este hablar, porque como decía nuestro hermano José, sí, preguntarnos qué hemos hecho, de pronto hemos desobedecido al Señor, ¿cierto? Hemos pecado, hemos sido, como dice la lectura, en contra de algunas leyes naturales también, ¿no? Nos hemos descuidado en algunos asuntos. Entonces, primero que todo, ir a nuestro Señor dispuestos con un corazón para que el Señor nos indique qué pudo haber sido, ¿no? Y si necesitamos pedir ese perdón por algo que se haya hecho, pues venir primero a nuestro Señor, orar, tener esa comunión con Él. Y el Señor nos mostrará, ¿no? Que nuestra debilidad muchas veces también puede ser necesaria, ¿no? Eh, Gracias al Señor que en su infinita gracia y misericordia, el Señor pues es todo suficiente. Amén. Y nuestra debilidad pues eh, también puede tener un propósito, ¿no? Y nosotros debemos ir al Señor, manifestar y magnificar el poder de nuestro sanador, que podamos nosotros aprender a confiar en el Señor. Amén. Yo alabo al Señor porque el Señor Jesús, que como nuestro Salvador llevó sobre sí nuestras enfermedades, eh, alabado sea el Señor que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque el Señor nos sana y nosotros podemos poner nuestras enfermedades en sus manos. Amén. Y obviamente si hemos sido descuidados en alguna situación, pues tomar cuidado también de ello, ¿no? De pronto, al haber consumido alimentos en exceso y nos lleva pues a una indigestión, bueno, cosas así. Entonces, tener cuidado también en esa parte, pero dejarlo todo también en las manos del Señor, poder confiar en el Señor, ¿no? Amén. Obviamente hay enfermedades mucho más difíciles, de mayor cuidado, pero, pero teniendo la fe también puesta en el Señor nos sana. Yo he experimentado eso en algunas situaciones, que uno dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿No? Si estaba bien y de un momento a otro, pero alabado sea el Señor, que nuestro Señor es nuestro descanso, nuestro médico, nuestro sanador. Amén, hermanos. Amén, hermanita Ivonne. Hermanita Gloria, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Ay, yo le doy muchas gracias al Señor porque Él perdona nuestras iniquidades. Eh, Quiero compartirles una experiencia con el Señor, se puede decir. Llevo 2 semanas con mi hija, estuvo y gracias al Señor pues está en casa, ¿no? Y
pues esta enfermedad, yo le explicaba a ella que esta enfermedad, que le preguntara al Señor qué, qué quería mostrarle a ella con esta enfermedad, que pues dijo, pues el Señor me mostró muchas cosas en la clínica, mami, porque todos todos fueron como si los que me atendieron fueron como si yo los conociera y me atendieron con una dulzura, con un amor. Le dije yo, pues de ti, era Él presente en la clínica y Él es tu sanador. Entonces yo le decía a ella, siempre yo le he pedido al Señor que se revele a mis hijos, que se mueva. Entonces yo le decía que esta situación de esta enfermedad había sido para estar más cerca de mi hija y poder hablarle de Dios, de que ella lo conozca. Entonces yo en ese proceso estoy con mi enfermedad, era para eso, para que ella lo conozca. Entonces yo le doy gracias al Señor porque me ha escuchado, Él se ha mostrado a mi hija y se seguirá mostrando a mis hijos. Amén. Amén, hermana Gloria. Amén. Así es. Es ganando él ahí en esa situación. Aleluya. Hermano Reinaldo, buenas noches. Amén, amén, santos, gracias y paz. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor por su hablar. Aleluya por las enfermedades, porque verdaderamente Dios es mostrando ahí que yo estoy enfermo, muchas veces es por las transgresiones, hermana, porque muchas veces estoy lleno de idolatría. Entonces, que el Señor Dios, por su misericordia, sea ganando en cada uno de nosotros y mostrándonos, hermano, las faltas que yo cometo constantemente para, pues, muchas veces tener enfermedades, hermano. Y muy claro está que las faltas, hermano, que yo estoy cometiendo, los pecados que yo estoy cometiendo y principalmente ahí el hermanito habló, desafortunadamente, uno a veces dice mentiras, hermano, uno dice mentiras, piensa y se imagina que no, que es una mentira, es Satanás ahí, que es mentiroso, entonces que el Señor nos cubra con y nos limpie y nos libre mentira, de todo pecado. Y lo maravilloso y lo precioso que el Señor Dios enseñando que la manera de confesar nuestras faltas y nuestras transgresiones y nuestros pecados es confesarle al Señor en una forma exhaustiva, orando, hermano. Confesarle al Señor en una forma exhaustiva, orando, que así de inmediato el Señor Dios nos sanidad. Entonces, bendito sea el Señor por esa sanidad. Y lo precioso que también nos enseña ahí, que porque Él llevó todas nuestras adversidades a la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras circunstancias adversas a la cruz del Calvario. Y lo más precioso es que nosotros tenemos que cuidarnos y que nunca se nos olvide, hermano, porque verdad que toda enfermedad es por el pecado. Ahí el hermano dijo muy claro que toda enfermedad es por el pecado y que nunca, nunca se nos olvide que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, bendito sea el Señor porque tenemos que cuidar ese templo maravilloso que es del Señor y lo precioso que también nos enseña que el Salmo 103, Él sana todas nuestras dolencias. Qué precioso y qué maravilloso, porque Él llevó a la cruz del Calvario todos nuestros problemas, nuestras tensiones y nuestros pecados. Y para terminar, también quedó muy claro que hay socios de las enfermedades, hay socios de las enfermedades, y esos socios, hermano, es el pecado y la muerte. Entonces, que el Señor Dios
gane en nosotros, nos ministre cada día más para que lo ganemos a Él y que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Santos, gracias y paz, santos, gracias y paz, hermano. Amén, hermano. Amén. Hermana Linda, Linda López. Buenas noches. Hermana Linda. Amén, hermanos. Amén. Perdonen que he estado algo variable aquí el internet, pero disfruté mucho lo que el hermano compartió hoy. Eh, em, Son cosas que la verdad yo pues no sabía, ¿verdad? Acerca de las enfermedades y me gustó mucho del que decía Josué, es que debemos nosotros ir al Señor, ¿verdad? Confesar nuestras faltas. em, Sabiendo que pues el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Y cuando explicaba lo que dice en Isaías, que el Señor murió por nuestras enfermedades, Se le fue, Sí. se le fue el sonido, hermanita Linda. Amén. Mientras se le restablece el sonido a la hermanita, ¿quién más quiere compartir, mis santos? De hecho, fue el internet que sacó a la hermana. Se le fue. Mientras regresa, se me olvidó una cita en Juan 10, cuando el Señor, no, Mateo 10 creo, cuando el Señor envía a sus discípulos. Ya regresó Linda, dale. ¿Quiere terminarse la profetización, mi hermanita Linda? amén, hermano, perdonen, No se eso me preocupe, sacó. Santa. No se preocupe. Amén. Que disfruté mucho el versículo de Isaías que dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿verdad? Pero luego dice que Él murió por causa de nuestras transgresiones. Entonces, primero decía el hermano, debemos recordar que el Señor murió pues, para salvarnos a nosotros y pues con ello viene la sanidad de nuestras enfermedades. Entonces es bueno ir al Señor, ¿verdad? Y abrir nuestro ser al Señor e indagar y decirle, Señor, esta enfermedad, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué vino? ¿Verdad? Y poder, pues abrir nuestro ser al Señor y que Él se dispense en nosotros, ¿verdad? Eh, Amén. Se le fue. pero otra vez se fue, ¿verdad? Amén, amén. Sí, ahí le estamos escuchando, hermanita. Siga. Amén. Entonces disfrutaba el salmo también, ¿verdad? De que bendice alma mía, oh Jehová, y disfruta de sus beneficios. ¿Cómo disfruté de eso? Que el Señor, Él puede sanar nuestras enfermedades y pues es muy importante que cuando nosotros quizá enfermemos, pues podamos estar igual con un espíritu ejercitado, un corazón abierto para poder disfrutar al Señor. En un libro, el hermano Ni, si no estoy mal, dice que cuando estamos enfermos es cuando más disfrutamos al Señor y cuando más oraciones sinceras hay. Entonces, pues si nosotros enfermamos, pues que podamos recordar que podemos volver al Señor y disfrutar de los beneficios que hay en su vida, pero también cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Hay enfermedades, nuestra negligencia, pero debemos cuidarnos por causa de la economía del Señor, ¿verdad? Por causa de su propósito, que el Señor siga avanzando en nosotros, que podamos cuidar a otros, pastorear a otros, y eso requiere que estemos sanos, ¿verdad? Entonces, mientras dependa de nosotros, pues que podamos cuidar de nuestra salud. Y si es del Señor, pues que hay algo entre el Señor y nosotros, pues que nosotros podamos ir y confesar nuestros pecados. Pero qué buena luz viene esta lección y agradezco al Señor por poder escucharla y poder disfrutarla con ustedes. Amén. Amén, hermano. Aleluya. ¿Qué nos iba a decir, hermano Josué? ¿Qué se le olvidó y se lo recordó el Señor? Sí, bueno, primero que cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos, Él los mandó a hacer varias cosas. En Mateo 18 dice,
sanad enfermos, lo primero. Luego dice, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Dice, gratis, lo recibisteis, dadlo gratis. Pero especialmente lo que les decía, la importancia de este asunto por causa de la impartición de Dios en la humanidad. Eso es la economía de Dios, ¿verdad? Yo les puedo decir por causa de la economía de Dios, pero a veces eso no nos dice mucho. Por causa de la intención de Dios de impartirse al hombre. Y luego el otro está en 2 Corintios 12:10 al final. Cuando soy débil, entonces soy poderoso. Lo que decía Linda hace ratito, ¿eh? Que cuando estamos enfermos, nuestras oraciones son las más genuinas. Vamos delante del Señor porque nos duele todo. Y lo único que sostiene en medio del dolor es Él fluyendo. Así que amén, era eso, hermanos. Amén, hermanos. Alabamos al Señor por este tiempo, hermanos. El Señor me regaló este versículo para compartírselo a ustedes, hermanos. Y está en Juan 11:4. ¿Sabe qué dice el Señor esta noche, hermanos? Oyendo Jesús esta noche, dijo, esta enfermedad no es para muerte, Amén. sino para la gloria de Dios, Amén. para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, hermanos. Sea por una forma o sea por otra, tenemos que darle gracias a Dios porque nos hace recordar que hay un ser. Y a Pablo le puso ese aguijón porque como era, o sea, el ministerio completador pues le puso algo para decirle que hay alguien por encima de él, hermanos. Entonces le agradezco al Señor que nos recuerda esto. Pero también hay una advertencia cada vez que vamos a la mesa del Señor, hermanos. Y el Señor me lo ponía ahorita, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿A causa de qué es esto? Porque el que come y bebe indignamente, juicio, y come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo, hermanos. ¿Qué es esto? Que tenemos que confesar, o sea, lo primero es confesar, porque ahí está la clave de todo, pero si tenemos algo contra alguien contra eso, tenemos que confesarlo, porque en esta noche el Señor me lo recuerda una vez más, y yo mismo tengo que hacerlo, porque a veces va uno a la mesa del Señor con una diferencia con un hermano. Y el Señor nos recuerda eso, pero todo es para la gloria y la honra al Señor, porque ahí es donde Él se glorifica, hermanos. Le damos gracias al Señor, hermanos, alabamos al Señor, gracias, hermano Josué, Amén. por su tiempo, hermano, por su disposición, a cada uno de los hermanos que hoy se conectaron, que estuvieron acompañando, recibiendo, o sea, somos a la palabra hoy, algo tenemos que tomar decisiones en esta noche en cuanto a eso, hermanos. Amén. Amén. Hermanita Amén. Marta iba a decir algo, hermanita Marta. Amén, hermanito, estoy aquí en la casa de la hermana Marta y el Señor pues nos hacer libres de toda enfermedad, de toda dolencia, y para eso nos expone la palabra de una manera tan clara. Amén, amén. Y es por hábitos alimenticios, pues nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos libere, porque tenemos una manera de comer que no es la apropiada. Comemos muchos fritos, muchas grasas exageradamente, en la calle, cosas que no nos nutren, entonces tenemos que tomar medidas. Y no es fácil, porque uno es con esa tentación. Pero cuando uno va al Señor confesándole su debilidad y le dice, Señor, yo no puedo. Yo estaba sufriendo de triglicéridos y me mandaban muchas pastas y yo no me las quería tomar. Entonces el doctor me dijo, bueno, si usted no quiere tomar pastas, pues tome medidas en cuanto a su alimentación. Entonces fui consciente, empecé a hacer deporte y respaldando. Pero vuelve uno y cae en la tentación de volver a seguir comiendo. Entonces allí sí ya culpa de quién es, de nosotros. ¿Por qué? Porque no, sí es verdad, está la debilidad ahí, pero el Señor dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y en este momentico el Señor me traía una cita que dice que era más fácil decirle al enfermo, tu lecho, perdonarle sus pecados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
Entonces el Señor pues nos lleva a ver que para Él es más fácil perdonar nuestros pecados. Exacto. Amén. Exacto. Él tiene la potestad, a Amén. Él se le fue dado ese señorío. Entonces, si nosotros hacemos una confesión exhaustiva, como dice el Señor a través del hermano, realmente el Señor está en sanarnos, porque Amén. Él eso es lo que quiere, tener un pueblo sano, libre de toda enfermedad. ¿Cuántas promesas hay que respaldan de que Él nos quiere ver sanos? Entonces, realmente el que Él nos perdone nuestros pecados es que nosotros vayamos a Él, abriendo nuestro ser a Él y diciéndole, Señor, mira, ¿qué hay en mí? ¿Qué cosas hay en mí que yo no te he pedido perdón? Y yo sé que cuando uno abre su corazón al Señor y le dedica tiempo, el Señor es tan hermoso que le muestra, pero de una manera específica, lo que hay en el corazón de uno. Entonces uno empieza a ser liberado del pecado primeramente y con ello va el Señor también librándolo de las enfermedades. Y amén, porque también lo otro que decía, que es por causa de la impartición del Señor, que también el Señor a veces nos permite enfermedades. A Pablo, a Pablo porque pues él tenía que recibir mucha revelación del Señor y necesitaba que él pasara por esa enfermedad. Entonces, pero sí, qué alegría, qué gozo saber esto, de que las enfermedades, por unas son de parte de Satanás, pero también está en nosotros tomar medidas en cuanto al pecado. Amén. Amén, hermanitos. Gracias al Señor por esta palabra. Una hermana hace 6 meses yo le compartí lo que el hermano compartió el sábado pasado y siento que el Señor la está bendiciendo con esta palabra a ella. Amén. Amén. Amén, hermanita. Hermana Luzma. Amén, amén, hermanito. Bueno, yo fui muy bendecida porque el Señor me mostró, Sí, hermanita, ahí le estamos colocando, el, ahí le estamos ya, escuchando. el orden en que nosotros, el principio con el que debemos empezar a orar por nuestras enfermedades, que nosotros siempre vamos y pedimos la sanación sin haber pasado por ese punto que el Señor hoy nos reveló. Bueno, Señor, estoy padeciendo de esto. Yo vengo a ti para pedirte que me muestres, que me ilumines cuál es para yo pedir mi sanación, qué está haciendo falta que yo haga, Señor, y que el Espíritu entonces nos ilumine, porque nosotros nos saltamos ese pedacito, ¿verdad, hermanito? Amén. Siempre vamos y pedimos la sanación y esto tiene un proceso que hoy el Señor nos lo mostró. Entonces, gracias, Señor, y yo le doy muchas gracias al Señor y me hago una con la hermanita que compartió que la enfermedad que el Señor le puso ella lo ve así, con un deseo inmenso del Señor de ganar esa vida. Yo lo viví en mi casa, hermanitos. Mi papá tuvo un cáncer de próstata y hace muchos años, y yo todavía no tenía esta claridad que el Señor nos da en el ministerio, y todas mis hermanas se pusieron muy tristes y todo el mundo, y yo no, yo sé que el Señor, esta enfermedad, con este Señor va a ganar a mi papá. Y esta enfermedad va a ser para bendición. Y así fue, hermanitos, así fue. Fue un proceso muy lindo, no me alargo en el testimonio, pero fue un proceso precioso donde mi padre fue salvo a través de esa enfermedad y mi mamá también. Entonces, gloria a Dios que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros y Él nos muestra la manera apropiada para que nosotros podamos recibir toda esa misericordia y ese amor del Señor en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanita Luzma, gracias por ese testimonio